Pues aquí seguimos, porque estamos desde las 6 de la mañana contándoles cómo está empezando este nuevo día, que es 12 de noviembre del año 26. A 12 de noviembre y los presupuestos sin presentar, pero dijo ayer la portavoz del gobierno que la senda de estabilidad ya está al caer y además se reía al decirlo. Lo que les puedo decir es que se va a presentar muy próximamente. Voy a añadirles este cambio si me lo aceptan como tal. Se ríe porque sabe que no está diciendo nada y que ella, por supuesto, pues ignora si habrá senda o habrá proyecto de presupuestos o al final no habrá nada de nada. Bueno, pues muy próximamente es muy próximamente, pero eso creo que, en fin. Sí, vale. En fin, que sigue la broma pesada del gobierno con este asunto de los presupuestos, el gobierno que insta a los demás a cumplir las normas y que siguen cumpliendo el mandato constitucional de presentar presupuestos a las Cortes. Rían, que la cosa tiene gracia. Bueno, periódicos de esta mañana de un vistazo. Entre el fiscal general Carlos Mazón y Leire Díez vuelven a repartirse hoy las portadas de los diarios. Regresa con fuerza a los periódicos La Fontanera. La reportera de investigación que decía que era solo eso, periodista, pero que resulta que se presentó al fiscal Estampa, que fue muy hábil pidiéndole que le explicara quién era mientras grababa él. Se presentó como la persona puesta por el PSOE y mano derecha de Santos Cerdán. La persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. La persona que ha puesto el PSOE para limpiar todo esto. Mano derecha de... Qué práctica periodística tan rara esta de, siendo periodista de investigación, presentarte a un fiscal como tentáculo de Santos Cerdán. Casi tan raro como reunirse con un fiscal anticorrupción que fue depurado por Dolores Delgado y García Ortiz y que lo tiene contado en un podcast y en un libro y no estar enterada del asunto. Bueno, esta es la apertura de La Razón. Las cloacas apuntan a Sánchez. Está muy destacada esta información de Leire y la investigación judicial en el diario El País. Y hay un editorial en El Mundo que dice que Leire Díez tiene que ser consciente del agujero en el que se ha metido, que su excentricidad forma parte del truco, pero que la gravedad de los hechos afecta directamente al Partido Socialista. Columna de Teodoro León Gros en ABC, dice: hay dos hechos incontestables. El PSOE no se ha querellado contra Leire y una vez que se conoció su juego sucio, reclamó ella verse con el secretario de organización y este no pudo negarse. El sanchismo, dice Teodoro, se ha asomado ya a casi toda la gama cromática de la corrupción. El Independiente dice que Leire Díez se creía impune y el Confidencial se fija en que ella dijo reportar a García Ortiz, Bolaños y Pedro Sánchez, citados todos así de un tirón. Sánchez, Bolaños, García Ortiz, como si fueran, digo yo, la Santísima Trinidad o el lubricante 3 en 1. Ayer, por cierto, en la investigación judicial de este caso declararon periodistas, que no dan abasto los periodistas, la prensa, para atender citaciones judiciales, y el subdirector del Español ratificó que esta señora ofreció un vídeo sexual con el que neutralizar al fiscal anticorrupción Grinda. Fue a la redacción y se lo ofreció allí, que es el fiscal Grinda, por cierto, es el mismo al que luego presuntamente intentaban sobornar a la vez para obtener munición contra el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón. Bueno, caso fiscal general del Estado, gran expectación hoy en la prensa, no es para menos. Se juega su futuro, dice el Independiente, será el último García Ortiz en dirigirse al tribunal para intentar convencer a los 7 magistrados de su inocencia. Opina en este diario Luis Miguel Fuentes que a veces la declaración judicial de un periodista es fácil, por ejemplo cuando tiene que contar que Leire llegó a la redacción con un vídeo guarro como si vendiera una manta zamorana, pero que en otras ocasiones no es tan sencillo. Por ejemplo, cuando comparecen los periodistas como viudas del acusado y se revuelven cuando se duda de su santidad panzona y sus afirmaciones catedralicias. Dice que si el tribunal no puede verificar las afirmaciones que hacen los periodistas, plantear dilemas morales le parece a Luis Miguel que es ventajista. El Mundo va en su portada con lo que llama las 13 pruebas que señalan al fiscal general en su día D. Bueno, las 13 como los mandamientos creo que se pueden resumir en 2. Su interés personalísimo por el caso y el borrado de todas sus comunicaciones. El caso González Amador, recuerden que lo llevaba a la Fiscalía de Madrid. Si alguien tenía que desmentir algo o atender a periodistas o hacer notas de prensa era la Fiscalía de Madrid, pero a las 9 y pico de la noche, y no parece que estuviera en su despacho, el fiscal general asumió personalmente la tarea de conseguir las conversaciones entre el abogado y el fiscal y dictar una nota de prensa con un entrecomillado de ese correo. O sea, como poco fue culpable de exceso de celo, el fiscal general en persona, ocupándose de un asunto que era más mediático y político que propio de la Fiscalía. Siendo un caso tan madrileño, a quien llama esa noche uno de los periodistas que intenta verificar cosas, Campos, es a García Ortiz. Lo que pasa es que no le cogió el teléfono, no atendió la llamada.
Dices, ¿y por qué iba a estar García Ortiz en esta historia si se supone que era de la Fiscalía de Madrid? Escribe Leire Iglesias hoy en su diario El Juicio en el Mundo que el presidente del tribunal dijo ayer que no se estaba juzgando la labor periodística, pero que eso es lo que parecía. Dice, un género televisivo, dice Leire, a medio camino, Leire Iglesias, un género televisivo, dice, a medio camino entre la tertulia y el autobombo del yo-yo-yo, que deja mal a nuestra profesión. Los testigos nos explicaron cómo reconocer al verdadero periodista con cientos de miles de fuentes y una pura defensa del bien en su actuación. Menciona además que el tribunal interrumpió varias veces a uno de los testigos, a Romero, periodista también, para explicarle que debía responder a las preguntas que se le hacían y no hacer las preguntas él. No formule usted preguntas que estaría encantado de contestar si se las formularan a usted, le dijo el presidente del tribunal. Ayer el secreto profesional es verdad que se vio un poco menguado por los propios periodistas, por alguno de ellos, porque alguno no dijo cuál es su fuente, pero sí dijo dónde trabaja la fuente. Dijo, es de toda solvencia y de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que como recuerda hoy el diario.es, la dirige Almudena Lastra, a quien la defensa de García Ortiz, esto ya lo digo yo, ha regado de sospechas durante el juicio de que también ella podría haber sido la que filtró, porque también conocía o tenía el correo. Para el Confidencial lo más interesante de ayer es lo que declaró el decano del Colegio de Abogados, porque puso el foco en el origen de su denuncia, que no es el desmentido de una información falsa, ni lo que hayan hecho los periodistas que en su derecho están, sino la inclusión en la nota de prensa de la Fiscalía de un entrecomillado que desvela la actuación de la defensa. No era preciso revelar el contenido literal de aquellos correos que formaban parte del halo más estricto de confidencialidad que pueden mantener un abogado y un fiscal. Contó el decano que llamó él para quejarse de esta nota de prensa a la fiscal provincial, a Pilar Rodríguez, y que ésta alegó que la nota, aunque la difundía la Fiscalía de Madrid, en realidad era de la Fiscalía General del Estado, y que ella se sentía como un sándwich entre los de arriba y los de abajo. Para La Razón es significativo que la fiscal jefa, la señora Sanz, que también declaró ayer, declaró que la Fiscalía sí abrió una investigación sobre esta filtración. Fíjate, veníamos diciendo, ¿por qué no ha investigado la Fiscalía? Que sí abrió una investigación sobre la filtración, pero que no dio tiempo a tener nada porque se abrieron diligencias en un juzgado. Yo no puedo realizar ninguna investigación mientras hay un procedimiento penal en curso. Recuerda La Razón que la filtración se produjo el 13 de marzo y que la admisión de la querella por parte del Tribunal Superior se produjo el 6 de mayo. Y por eso titula con ironía que la Fiscalía en realidad no investigó nada en 2 meses, alegando que no tuvo tiempo para hacerlo. 2 meses, con lo que cunde el tiempo. A las 9 de la mañana hay comparecencia de Sánchez en el Congreso, antes de su control semanal al liderazgo de Núñez Feijóo. Recuerda el diario El País que desde 2022 no se celebra un debate sobre el estado de la nación. Añado que porque Sánchez no ha querido, que es otra anomalía normalizada. Y adelanta la crónica del País que hoy se hablará un poco de todo en este pleno parlamentario, que el presidente no tiene límite de tiempo y que centrará el tiro en la gestión del PP en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. O sea, que primero intervendrá, por tanto, el líder de la oposición al PP, que es Pedro Sánchez, y luego ya el líder de la oposición al gobierno, que es Núñez Feijóo. Sobre el relevo de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, me quedo con este resumen de la MET en el diario El Mundo. Dice, hace 12 días... Pérez Llorca reunió a los secretarios provinciales del PP en la comunidad y pactaron que el sustituto de Mazón sea Pérez Llorca ahora y Vicente Monpó en el futuro, cuando lleguen las elecciones. Tellado les llamó y les echó una bronca monumental. Ayer les volvió a llamar para confirmarles que el candidato será en efecto el que ellos querían. Leo a Tiago Ferrer en El País que Pedro Sánchez tiene razón cuando declara que hoy hay redes sociales que no propagan la verdad, sino bulos y polarización. Pero añade el articulista que en esas redes, como Twitter o Facebook, es donde el gobierno carga el grueso de la comunicación institucional y que por ideología o por codicia esos mensajes van acompañados de tweets con bulos o con productos falsos que publican otros. Dice, al usar esas redes, el gobierno no está haciendo nada para resolver aquello que el propio gobierno denuncia. Y Madueño escribe hoy en El Mundo que la última institución asaltada por el sanchismo ha sido la Guayabera. Sánchez le dio el golpe de gracia al aparecer en el interior de una, poco después de meter en la cama del Tribunal Supremo la cabeza de la separación de poderes.